No, pues, muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Vázquez Reyes. Soy, médico cirujano por la Facultad de Medicina. Es la especialidad en anestesiología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo un diplomado universitario en fotografía en áreas críticas y un diplomado universitario por parte de la UNAM en docencia. Actualmente me encuentro haciendo la maestría en ciencias de la salud por el Instituto Politécnico Nacional. Me dedico a la práctica de la anestesiología a nivel institucional y privado, y tengo el gran honor también de ser profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Departamento de Fisiología. Entonces, pues la verdad para mí siempre ha sido un honor compartir, y me encanta compartir con muchos amigos de diferentes áreas, ¿no? Por aquí ha estado un gran amigo conocido mío, el doctor Garza, que somos grandes amigos y hemos podido platicar y colaborar mucho en cuestiones de docencia. Y bueno, voy a iniciar con esta primera diapositiva. Y bueno, yo creo que para la gran mayoría es mejor observar las gotas del empañamiento, ¿no? Y es que si algo nos caracterizó durante los primeros meses de la pandemia, es que todos veíamos a través de una careta empañada llena de agua, con un N95, si bien nos iba, lleno de agua, sudando, con el equipo de protección. Y nos enfrentamos a una enfermedad que no teníamos mucho de ello, ¿no? Habíamos vivido experiencias en 2002 por la epidemia de SARS-CoV-1, pero bueno, no estábamos, por supuesto, preparados, pues por supuesto que no se escuchaban lo que había pasado en diferentes epidemias y pandemias. Nunca nos había tocado una situación así, ¿no? Mis grandes maestros me hablan, es que yo nunca había vivido algo así, nunca había visto pacientes de este tipo. Y bueno, la primera vez que me encuentro frente a una vía aérea es por ahí del mes de abril-mayo, en el hospital donde trabajo, un joven de aproximadamente 30 años. Ya se había declarado la pandemia, por supuesto, y nosotros estábamos asignados exclusivamente para la intubación del paciente crítico, ¿no? Por COVID. Entonces, bajamos el área de urgencias y, como les comento, era un masculino de 30 años. Este, y bueno, llegué yo al departamento de urgencias prácticamente con esta visión. Y lo que sí alcancé a observar era un paciente con una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una presión arterial baja y una saturación de 40%. Y esa saturación de 40%, cuando me presenté con el paciente, la primera vez que estaba consciente. Entonces eso, por supuesto, es una situación muy crítica, porque jamás en mi vida había visto un paciente. Por supuesto, estaba muy fatigado. Hice una secuencia de intubación rápida. En ese entonces íbamos con un equipo de 2 anestesiólogos al principio de la pandemia. La doctora que me acompañaba administraba medicamentos y posteriormente yo intubé con un bioadministrador. Me ha de haber tardado segundos en la intubación, pero después de esto, pues lamentablemente el paciente cayó en paro, se dieron maniobras y no salió del paro cardíaco, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que estábamos frente a una vía aérea difícil, una vía aérea muy compleja, con muchas aristas, en donde jugaban muchos aspectos importantes, entre ellos no nada más el anatómico o la valoración de la vía aérea, no solamente nuestra expertise como anestesiólogos o como médicos de urgencias en terapia intensiva, sino también el papel psicológico jugaba una parte muy importante, porque aparte de estar agotados físicamente por el uso de estos equipos, de tener una visibilidad baja, teníamos que aparte resolver una situación crítica, y bueno, lo psicológico estaba en primera línea, ¿no? Bueno, yo me encuentro en redes sociales, sobre todo en Twitter, estamos muy activos, con @educanestesia, por ahí me pueden encontrar. Ahí la verdad es que platicamos mucho, dialogamos y discutimos mismo, y donde todos, a través de estar conectados a través de estos métodos ahora, por supuesto, podemos ser partícipes de la generación de conocimiento.
Y bueno, me gustaría primero empezar también con esta imagen que nos proyecta seguridad, pero una falsa seguridad porque el candado está oxidado. Y me refiero a esto, es que cuando nos enfrentamos a la vía aérea de un paciente, generalmente mucho se ha investigado y por años se han hecho muchos protocolos, ahí tenemos Vortex, ahí tenemos el manejo de diferentes equipos. La investigación en la vía aérea ha avanzado muchísimo, se han muchísimas sociedades, muchísimos prácticas con la vida nos entomamos con los mismos tipos de protección y yo creo que la pandemia nos vino a concientizar que necesitábamos un mayor nivel de protección, ¿no? Espero yo, por mi parte, crear mis estándares de actuación con los pacientes, independientemente de los mecanismos, por supuesto. Entonces era una falsa seguridad, pero esta seguridad era permanente, ¿no? Seguridad para el paciente y sobre todo seguridad para el personal. Y en cuanto a la seguridad para el personal del área de la salud, pues mucho se debatió al principio sobre el equipo de protección personal, ¿no? Hoy creo que nos queda más entendible qué es lo que nos es útil y qué no. Y las guías del sector salud, por ejemplo, aquí en México, por supuesto, vienen muy claras en esos aspectos. Siempre todo personal de la salud debe tener un equipo adecuado, un N95, una careta, guantes, una bata, llama quirúrgica, y sobre todo para mitigar la infección, ¿no? Nos hemos dado cuenta en estudios grandes, en COVID, ¿no? Les invito a que lo chequen, en donde se muestran muchísimas de las variables. Hizo una investigación muy grande, excepcional, sobre los diferentes aspectos de la integración y de la protección personal. Y bueno, todos nosotros pues nos hemos acostumbrado a vivir con este tipo de equipo personal, ¿no? Pero yo creo que lo que sí sigue habiendo falta en la mayoría del sector salud es este tipo de equipos, que son los filtros. Y además, ya hoy sería absurdo estar discutiendo si tenemos o no N95 equipos de protección adecuado. Lo que sí he visto que falta muchísimo son estos filtros que deben de ir conectados entre el tubo o la mascarilla facial y la salida del ventilador. La verdad es que muy pocas veces los he visto. En mi práctica privada, generalmente sí tenemos más estos filtros. Y por supuesto que la recomendación es utilizarlos en todos los pacientes que se van a intubar, sean o no sean ahora con COVID, pero sobre todo con COVID porque disminuye y mitiga mucho la transmisión y la contaminación por aerosoles. Nosotros ahora hemos cambiado mucho la ventilación manual y ya ahora de hacer un CIE hacemos una doble L donde tomamos al paciente con ambas manos para fijar muy bien la mascarilla facial y más el filtro. La verdad es que se han visto imágenes muy impresionantes de cómo es que se mitiga la transmisión, por supuesto, o el esparcimiento de las partículas. Entonces, yo diría que en el caso de la intubación y de la vía aérea, la seguridad del paciente, por supuesto, del personal del área de salud, debemos incluir mucho este tipo de filtros, que por supuesto se han venido aumentando en diferentes áreas, pero bueno, hasta el día de hoy en mi práctica institucional, por ejemplo, eh, no se utiliza como un método este, de práctica habitual, pero bueno, nos hemos acostumbrado a utilizar los diferentes métodos que yo creo que ustedes ya están familiarizados, como el filtraje del tubo, como el tratamiento del tubo con el dedo, que son diferentes maneras para evitar la dispersión una vez que se intuba el paciente, ¿no? Y bueno, para la seguridad con el paciente, pues tenemos muchas áreas. Y me gustaría dividir esta plática ya entrando en materia académica, en vía aérea difícil, anatómica y fisiológica, ¿no? Y son dos conceptos que yo creo que a la mayoría de nosotros que nos dedicamos en ensayos críticos nos apasiona mucho. Y bueno, esta es una lista, previamente no es con fines informativos, sino con fines que ustedes lo tengan, pueden ser un screenshot
Y es de los materiales que se necesitan, ¿no? Vemos aquí que dice videolandoscopio hiperangulado, que son de los equipos que yo creo que pudieron haber visto como maestro. El buggy, el estilete, una jeringa de 10 mililitros, un lubricante de bolsa, tubos endotraqueales, aparatos supraglóticos, y sobre todo algo que me gustaría que todos recordáramos, y si sobre todo estamos en un puesto de toma de decisiones, es que no podremos decir que tenemos una preparación adecuada en nuestra área de trabajo si no tenemos un kit de rescate de bisturí y guía para un caso de un manejo de vía aérea quirúrgica. Todos los tomadores de decisiones en estos aspectos sí deberían de estar vinculados precisamente con el uso y con la adquisición de este tipo de equipos, porque eso demuestra que, pues, si bien es muy baja frecuencia el abordaje quirúrgico de la vía aérea, siempre se tiene que tener una preparación, por supuesto, pero también, por supuesto, el equipo. El ETCO, la monitorización del CO2, el filtro vial que comentábamos, el de succión. Estos son como el equipo mínimo que se debe tener. Esto obtenido, por supuesto, de las guías que marcan los diferentes vías de vía aérea difícil. Y bueno, una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que la mayoría de nosotros pues tenemos muchos enseñanzas con respecto de la valoración y la producción de una vía aérea difícil. En este artículo de guía proponen a la escala de Macocha, por sus siglas, como un estándar para decidir o tomar decisiones, ¿no? Un Macocha por arriba de 2 es un predictor de vía aérea difícil, y la mayoría lo que aquí comentan es que se debería de utilizar a un experto en anestesiología para el uso de esto. Sin embargo, quiero que ustedes observen lo que incluye esta escala, y bueno, al incluirlos nos damos cuenta de que hay una serie de situaciones bastante interesantes, porque no es un Malampati de 3 o 4, que el Malampati 3 y 4 es que no observamos por casi nada la úvula, que el paciente tenga obstrucción o apnea obstructiva del sueño. Para ello, la mejor forma de valorarlo es a través de una escala que se llama Stop Banff, que tenga limitación de la apertura oral, que tenga limitación del movimiento, de la columna cervical, que tenga hipoxemia y que tenga coma, y que no sea una anestesia, que no sea un anestesiólogo. Entonces, si nos damos cuenta y utilizamos este score, pues prácticamente todos los pacientes de COVID tienen esto. O sea, para empezar, pues no, el paciente con COVID grave que está con una saturación baja, pues si habla un poco con nosotros se va a fatigar, ¿no? Entonces, la experiencia nos lleva a decir que pues este score no nos ayuda mucho, ¿no? Para empezar, toda manipulación de vía aérea, pues se debe evitar en lo mayor. Entonces, pues si no puedo valorar el Malampati, pues ahí ya se me fueron 5 puntos, ¿no? Y el score es más de 2, mayor de 2. Para hacer la evaluación de la apnea, son 2 puntos, pero yo no podría hacerle esa evaluación a un paciente que está crítico, ¿no? Me pongo a pensar en mi paciente que está de saturación de 40, pues por supuesto ese paciente pues nunca podría llegar a entablar una respuesta adecuada, ¿no? Hipoxemia menor de 80, algo que me preocupa muchísimo es que nos hemos acostumbrado a ver saturaciones por debajo de 80, e incluso los mismos pacientes se han acostumbrado a ver saturaciones por debajo de 80. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no es eso, ¿no? Que por supuesto no tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿no? Y pues la gran mayoría de los hospitales en los que intuban no son de los anestesiólogos. Muchos hospitales en otros países sí tienen grupos de especialistas en anestesiología que se dedican meramente a intubar. En el hospital de trabajo así se estableció, pero la mayoría no son anestesiólogos. Entonces, si nosotros nos vamos a pensar la producción de la vía aérea difícil a través de esto, pues nos llevamos a una conclusión. Y es que todo paciente con COVID-19 que requiere ser intubado debería considerarse de manera inicial vía aérea difícil, ¿no? Y es que solamente porque, uno, nos piden que intubemos a un paciente, y dos, que sabemos que tiene una saturación baja y que tiene un diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2, ya deberíamos de considerarlo vía aérea difícil
sin necesidad incluso de estudiar estos cursos, ¿no? Estas escalas, porque analizándolo un poco, pues hay que ser críticos con la literatura y para los pacientes y para los maduros. Bueno, aquí está una cuestión importante con respecto a la vía aérea difícil, la anatómica, y es que la laringoscopía debe de realizarse con el dispositivo, ¿no? Con el dispositivo con más probabilidad de lograr intubación traqueal en el primer paso, en todas las circunstancias en las manos de ese operador, es decir, que sea un operador experto. La mayoría de los administradores de las vías aéreas respiratorias deben de estar completamente capacitados y es probable que su primer uso de un experto sea el videoendoscopio ante una situación así. Para los médicos que dominan el uso, por ejemplo, que intuban de forma rutinaria, se recomienda el uso rutinario de un videolaringoscopio para el primer intento de intubación. Además de un videolaringoscopio que puede contribuir al éxito del primer paso, es decir, en primer intento. La visualización de la laringe mediante la vista indirecta, con el operador de pie y codo recto, también maximiza la distancia entre la cara del paciente y nosotros, y por esto también se supone que podría disminuir el riesgo. Entonces, en las dos guías de práctica clínica, en las dos guías internacionales más importantes, tanto de la DAS como de la Asociación de Seguridad de Vía Aérea, pues menciona que de primera instancia todo paciente con COVID, que se supone que tiene probablemente una vía aérea difícil anatómica, porque previamente ya lo habíamos justificado, pues se tiene que hacer un videolaringoscopio. Y bueno, yo he sido compartido en redes sociales este hashtag, que los invito a buscarlo en Google o en Twitter, poniendo hashtag laringoscopio muerto. Y lo pongo como haciendo una analogía a lo que alguna vez, a lo mejor ustedes han escuchado, los que están interesados en la ecografía, un doctor de gran relevancia, y uno de los más expertos en el área de la ecoscopía cardíaca, y impulsor de la ecoscopía para los médicos no ecocardiografistas, habla sobre que el estetoscopio ha muerto. Y si nos ponemos a pensar hoy en día, pues el estetoscopio no ha muerto. El estetoscopio está en todos lados, está en nuestra sala de ciencias, en nuestros consultorios. Pero ¿a qué se refería a ello o qué propició? Propició que se hiciera un análisis, se hiciera una discusión académica, ¿no? Muchas veces este tipo de títulos nos llaman la atención y por supuesto nos llevan a que discutamos más sobre el uso de la laringoscopía y sobre todo el uso de los nuevos dispositivos ópticos, ¿no? de la laringoscopía. Y es que en redes sociales hemos discutido mucho si en realidad la laringoscopia ha muerto, si ya deberíamos utilizar como estándar para todas las vías aéreas un videolaringoscopio. Ustedes han tenido la oportunidad de utilizar un videolaringoscopio. La verdad es que nos maravillamos mucho sobre su uso, sobre la calidad de muchas de las imágenes, pero tenemos una limitante, y es que no todos lados está, ¿no? Y una vez platicando el 15 de abril con varios compañeros anestesiólogos, poníamos que sí, los estudios cuando comparan la laringoscopia directa contra la videolaringoscopía o contra otros dispositivos ópticos, pues los resultados son muy heterogéneos, unos a favor de la videolaringoscopía, otros no. Ya hemos visto que en las guías, por supuesto, hablan de que la videolaringoscopía debería estar en el estándar, pero lo que me responde aquí una doctora, y suena bien interesante, dice, suena muy bien, pero ¿te parece que somos ricos? Pues la verdad es que es un concepto real, ¿no? La gran mayoría de los hospitales públicos e incluso en algunos privados, pues no hay videolaringoscopios, ¿no? No hay dispositivos ópticos a la mano, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar y a tener varias situaciones. Si es un hospital, por supuesto, en donde ya como estándar se está utilizando todo el ultrasonido para guiar procedimientos, pues sonaría ilógico que no se tuviera un videolaringoscopio cuando los videolaringoscopios son mucho más que los baratos que los ultrasonidos, ¿no? Entonces, ese no sería la limitante en la economía, pero si en verdad estamos ante una situación en donde no hay dinero, por supuesto que hay otros métodos que podemos estar utilizando muy económicos y que nos pueden acercar al uso de una videolaringoscopía. Y son estos, los invito a que ustedes observen en diferentes áreas, por supuesto, la compra de algunos dispositivos que
que se han utilizado y que sería muy óptimo que si ustedes están interesados en la investigación, pues hablen sobre el aspecto de seguridad del uso de este equipo que se llama un boroscopio. El costo no es mayor de 300 pesos, 300, 500 pesos. No es el costo, por supuesto, de un videolaringoscopio de fibra óptica que está en 150 mil pesos, 90 mil pesos, 100 mil pesos y que está al alcance de todos, ¿no? La verdad es que este tipo de equipo nos ayuda muchísimo a la seguridad del paciente porque observamos dónde está la glotis, observamos todo eso. Y por supuesto que muchos que critican el uso del videolaringoscopio de primera opción y que han criticado el hashtag del laringoscopio muerto dicen, es que ver la glotis no significa introducir el tubo, no, pero si yo la veo, yo puedo dirigir, por ejemplo, el boogie o el estilete con mayor eficiencia que si no veo nada, ¿no? Entonces, yo los invito, por supuesto, a que también observen este, algunos videos que estoy compartiendo en mi pantalla. Esto lo pueden buscar así, un videolaringoscopio de bajo costo, en donde explican más o menos el uso de este boroscopio y lo utilizan para que ustedes vean básicamente cómo se utiliza este boroscopio y se adapta a una hoja convencional de laringoscopio, de una Mac o de una Miller, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo, es otro video de cómo podemos hacer nuestros propios equipos. Y bueno, sin tener la necesidad de tener todos estos equipos que por supuesto si se tienen, pues es una maravilla, ¿no? En lo personal yo utilizo mucho el Lightra como elemento principal para hacer las incubaciones, pero bueno, hay una gran cantidad de los copios que son muy útiles y muy importantes para la atención de los copios de bajo costo, para que ustedes puedan también utilizar y darle un poco más de seguridad en los aspectos de la incubación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, pues creo que la limitante no tampoco es una situación económica, por ahí se han empezado a utilizar este tipo de instrumentos que son impresiones en 3D con materiales propios para el uso médico y que la verdad es que también tienen costos muy bajos, ¿no? De 1,200 pesos aproximadamente, más el uso de los propios serán 1,400 pesos. La verdad es que utilizar estos equipos para disminuir y mejorar el riesgo, mejorar la seguridad y el manejo de la vida de nuestros pacientes, por supuesto que sin duda lo utilizaremos y el uso se puede hacer muchas veces. En lo personal se ha utilizado el boroscopio, la verdad es que nos ayuda muchísimo y sobre todo, como lo mencionaba, se puede utilizar y se puede acoplar a una hoja convencional. Aquí, por ejemplo, voy a reproducir el video para que ustedes puedan observar cómo es que lo adapta a una hoja, ¿no? Este es un profesor de la India, en donde está utilizando plenamente el uso de esta Mac, y está utilizando, por supuesto, el telescopio, ¿no? Entonces se pueden adaptar. Por supuesto, es una recomendación, lo mejor es tener unos equipos con seguridad de uso médico, pero bueno, en esta situación, la situación de la pandemia y sobre todo que no nos formamos una buena maestro, hemos visto que pues muy probablemente sigamos teniendo pacientes con COVID y pues hay que asegurar la vía aérea, ¿no? En diferentes aspectos. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo la calidad de la imagen es muy buena y bueno, aquí ya estamos viendo la incubación, ¿no? Como tal, con el videoendoscopio de bajo. Entonces, esta es una cuestión que les quería compartir. No sin antes recordar, por supuesto, lo que ya han visto ustedes en sus anteriores clases. Es que todos tenemos que saber hacer una laringoscopía convencional. Recordar las tres características importantes que tiene que tener una laringoscopía. Laringoscopía eficiente, es decir, uso de un estilete de bulbo, de preferencia un bulbo, que aumenta la posibilidad de incubación en el primer de tiempo. El segundo es el uso de una rampa, como que están observando, de un bulbo que alinea los ejes entre por supuesto, el lóbulo de la oreja y el esternón. En el caso de los pacientes con obesidad, tenía una rampa más amplia. Y estos aspectos, aunado con el uso de las maniobras, por ejemplo, de la manual, en el que utilizamos maniobras como RUR, podamos obtener la mejor imagen. Para mí siempre es importante que todo personal, todo anestesiólogo o fisiólogo que está en una sala de urgencias, en el quirófano, por supuesto en terapia intensiva, se tienen que tener checklist para muchas cosas porque nos evitan errores, ¿no? Son ayudas cognitivas que nos permiten
de primera intención no olvidarnos de cosas que son importantes. Yo le digo a los compañeros de médicos internos de privado, les digo, lo más importante que tienes que saber de vía aérea son dos cosas: a ventilar manualmente, que sería la primera maniobra, y en segundo, a siempre pensar que tienes que pedir el aspirador, porque a todos se nos olvida casi siempre el aspirador y luego cuando se necesita de veras, estamos batallando ahí. Eh, un aspecto que me gustaría, antes de entrar a la checklist, hablarles es algunos videos que quiero compartir con ustedes sobre algunos tips para el uso de los videoendoscopios, que son cosas que a lo mejor son muy puntuales, pero que nos pueden ayudar, ¿no? Esta es una maniobra que he utilizado mucho, que es, si nos damos cuenta, este es el iTrack que me están grabando. Aquí podemos ver la epiglotis, la glotis como tal, y podemos ver que la epiglotis es bastante larga, entonces eso a veces nos imposibilita. El iTrack es un equipo, para los que no lo conocen, que se los muestro, pero tiene un canal donde va el tubo, y en ese tubo a veces tenemos la posibilidad de chocar con la misma epiglotis o con el aritenoides. Entonces, para librarlo, hay una maniobra muy básica que podemos hacer con la lateralización. Si se dan cuenta, ahorita vamos a lateralizar el iTrack y ahorita les muestro cómo se hace esa lateralización. Y al lateralizar el iTrack, pues podemos observar que ya el tubo entra con mayor facilidad, pudiendo nosotros, ¿cómo se llama? Brincar, por así decirlo, la curvatura del epiglotis sin estar chocando. Una de las cosas que pasa mucho es que cuando utilizamos videolaringoscopios, a veces los compañeros están un poco familiarizados, se empañan, entonces esto ya no me sirvió, esto no me está ayudando, estoy chocando con las cuerdas, se me hace muy difícil, pero estos son de las primeras ayudas que podemos estar utilizando para los pacientes con el uso del iTrack. La lateralización es una maniobra muy sencilla que ahorita se las muestro y que nos ayuda, por supuesto, a vencer esa situación, ¿no? Entonces, la voy a repetir para que ustedes la puedan observar. Al final de la práctica, si se la quieren volver a ver, nada más me avisan y con gusto se va a volver a pasar. Entonces, vemos, por supuesto, hacemos una videolaringoscopía, entramos y observamos luego la epiglotis y observamos muy bien. Esta es una de las imágenes que muchos dicen nuestros compañeros. Estamos viendo una epiglotis muy bien, pero verla no significa poder introducir el tubo. Pero entonces hacemos la lateralización del iTrack y posteriormente vencemos ese paso y podemos pasar el tubo. Sobre todo es muy útil en epiglotis que son largas, pero que no son en forma de omega. Aquí tenemos otro caso, por supuesto, en donde voy a hacer una lateralización. Eh, entonces, la lateralización se introduce y se lateraliza con este tipo de equipos que ya traen un riel para poner el tubo. A veces podemos ver estructuras muy bien anatómicas, pero cuando introducimos el tubo, ahí estamos chocando, ¿no? Ven ustedes ahí como segundos antes estuvimos chocando con la pilotis, pero cuando nosotros lateralizamos, hacemos una lateralización, pues por supuesto podemos vencer esa estructura y nosotros damos el paso a una mejor maniobra para introducción. Ya rectificamos, por supuesto, podemos hacer la rectificación y ya pasamos la epiglotis. Otra de las cosas que ha sido muy importantes también para el uso, y por supuesto yo es algo que les recomiendo, aquí estamos antes de COVID en una RCP, por supuesto esto no es recomendable para COVID, pero es bien importante saberlo que en otros pacientes que no se estaba dando en este caso un RCP y podemos nosotros a través de la videoendoscopía pues hacer minimizar, lo que queremos es minimizar el tiempo de las compresiones. Entonces, en este caso, con este paciente, minimizamos el ritmo de las compresiones para tener mejor presión de perfusión en diástole y poder llevar a cabo una mejor resucitación, una reanimación cardiopulmonar, perdón. Entonces, aquí bajo las compresiones, puedo estar viendo las estructuras. Aquí, por supuesto, necesitamos un entrenamiento amplio para empezar a observar las estructuras. Aquí el paciente pues tenía aparentemente un sangrado de tubo digestivo alto y pues están las compresiones, pero por supuesto ahí yo pude observar la estructura anatómica y el paciente seguía bajo compresiones y compresiones torácicas
y bueno, yo pude introducir bajo esta manera, ¿no? Eso es lo que nos ha posibilitado. Y una de estas, perdón por el nombre ahí que sale, pero es que esta ya era, la recuerdo con mucho cariño porque me costó la mitad de miocardio, porque si ustedes, me tardé mucho tiempo en intubar al paciente porque es un paciente, yo creo que de una de las videolaringoscopías más difíciles cuando entras uno, observas que tiene una epiglotis en la omega. Ahorita vamos a ver con este paciente cómo al introducir el videolaringoscopía, ahí vamos en la entrada, estamos observando, vemos la entrada y vemos esta epiglotis en omega, larga y en omega. Y sobre todo si es un cuello corto, ven ustedes esta epiglotis en omega. Son largas, son aparte muy anchas y están en omega. Entonces cuando yo quiero hacer la lateralización no paso. Y entonces, entonces no paso. Y al no pasar, pues una de las últimas maniobras que yo utilizo para poder intubar este tipo de pacientes, por supuesto observamos que empezamos a chocar con el tubo endotraqueal. Vamos hacia otras estructuras que no es, por supuesto, la glotis. Entonces, lo que yo realizo es retirarlo un poco. Ustedes ya vieron que retiré. Aquí en esta posición se observa la úvula y aquí volvemos a salirnos, pero ahora empujamos un poco más hacia abajo la parte de la pala y tomamos la epiglotis como una Miller, no como una Max, no en la vallécula, sino tomamos la epiglotis, perdón. Y entonces aquí podemos ver de mejor forma las características. Por supuesto, aquí ya está empañado, pero bueno, parte de que uno tenga unas ciertas horas de vuelo con este tipo de equipos sí que te permite hacer cierto grado de maniobras, ¿no? Y bueno, tomar la epiglotis con este tipo de hojas, pues nos permite ya observar y librar estas epiglotis largas, ¿no? Que es a veces lo que pasa con los pacientes. Entonces, les quería compartir estos 4 casos clásicos que son, que yo he visto que son muy difíciles en el caso de la videolaringoscopía y que, bueno, son algunos tips que les doy para poder sortear este tipo de pacientes. Estoy escribiendo por ahí un articulillo, a ver si me lo reciben en alguna revista para que luego lo puedan consultar de estas maniobras que realizamos. Bueno, entonces la lista de verificación siempre tiene que estar, esta lista de verificación que ya es del 2014, ya tiene unos añitos, pero me gusta mucho porque sintetiza evaluación previa, sí o no, posición del paciente, optimización fisiológica, que esto es algo que me encantó, lo leí cuando estaba haciendo en la residencia, y es que a mí me gustaba mucho la fisiología, y yo pensaba que teníamos que optimizar, por supuesto, al paciente, sobre todo en la cuestión hemodinámica, y esta es una de las primeras listas que yo leí, no sé si la primera que lo muestra, pero pone el concepto de fisiológico ya de forma importante. La monitorización y el uso del pulsocíclico y la camografía. Ahorita vamos a ver lo importante que es la camografía, no solamente para hacer, por supuesto, el diagnóstico de una intubación, pero también nos sirve mucho para una valoración hemodinámica, muy importante en el caso del paciente con COVID. Algo que me gustaría destacar también es que en la videolaringoscopía, si nosotros vemos la entrada del tubo, es otra forma eficiente de hacer el diagnóstico de que el paciente está intubado, ¿no? Y si tenemos la camografía es otra, más el uso del estetoscopio para ver si están bien mantenidos los comportamientos. El equipo, como así ya lo vimos, es importante tenerlo, un buggy y el equipo de epicotiroidectomía de manera urgente. Por supuesto, los medicamentos que siempre van a ser importantes, que el que vaya a intubar los tenga muy en conocimiento porque es la forma en la que nosotros podemos sortear ciertas complicaciones como es la que sí. Y entramos en un punto importante que a mí me encanta este tema, es un tema que me ha apasionado mucho los últimos años que me he ido trabajando y estudiando, que es la vía aérea difícil fisiológica. La describen como que la vía aérea difícil, fisiológicamente difícil, es aquella en la que los trastornos fisiológicos del paciente ponen al paciente en mayor riesgo de colapso cardiovascular con intubación y conversión a la ventilación por presión positiva que en sí mismo el hecho de intubarlos, o sea, no es una cuestión de que sea difícil la colocación de tubos, sino que el dejo ahí es mantener al paciente bajo un estado conveniente para la intubación, con antinocicepción, con relajación neuromuscular, con inconsciencia, pero también que eso no lo vaya a llevar a un estado de depresión cardiovascular y por supuesto un colapso cardiovascular, ya sea por neotropismo, hiperneutropismo, encima las resistencias vasculares,
Con el hecho de meter la presión positiva, vayamos a generar, por ejemplo, una falla ventricular derecha, y bueno, esto nos conlleva a mayores trastornos fisiológicos. Y luego el paciente está bien intubado, lo intubamos súper rápido, pero no vimos que esto que el paciente tenía este intubado cardíaco porque las resistencias y el gasto cardíaco estaban muy bajas, y ya nosotros lo inducimos y bueno, como el paciente no tenía la respuesta fisiológica que convencionalmente nosotros vemos como anestesiólogo, ¿no? Una frase muy utilizada en el ámbito de anestesiología en quirófano, mal que bien, se utiliza, yo digo más mal, es que le demos paso a la intubación para que haga una respuesta simpática y ahí sube la presión, pero por supuesto que eso es expensas de liberación de catecolaminas. Pero por supuesto que eso médicamente no es adecuado, y en el caso del paciente con COVID que ha tenido una alteración ya de mucho tiempo, ha estado utilizando muchas catecolaminas para compensar y hacer gasto cardíaco, resistencias vasculares, pues este paciente tiene depletadas los vasodifusores. Y por eso estos pacientes, aunque tuvieron los intubes, no van a tener una respuesta simpática adecuada, y por eso es importante tener a nuestros mejores ayudantes. Yo creo que no hay mejor ayudante para nosotros, para la vía aérea difícil, que un buen videoendoscopio, que tengamos una experiencia en ese videoendoscopio y un buggy, y en el caso de la vía aérea difícil, el control y el uso de nuestros medicamentos, el uso racional de nuestros medicamentos, ¿no? Por supuesto, una vía fisiológica, por ahí un maestro mío de Chile habla sobre algo que se llama 90-90-90. Y es porque quiero que ustedes tengan en cuenta que una vía difícil tiene estas características para que ustedes lo recuerden. Estas son ayudas cognitivas que nos pueden ayudar en el momento de tener un paciente crítico. Y es que, ¿qué significa 90-90-90? Que es decir, que lo intubemos rápido, en menos de 90 segundos, que la presión arterial no baje menos de la PAM de 90 y que la saturación no baje por debajo de 90. Entonces son 3 puntos o 3 targets que debemos de lograr hacer en toda nuestra secuencia de intubación, inducción rápida, para poder lograr que este paciente no llegue al colapso fisiológico. Intubar rápido, administrar los medicamentos racionalmente, de dosis más bajas para evitar un colapso cardiovascular, y hacer una oxigenación adecuada para que ese paciente no baje de saturación de 90. Y bueno, algo que es bien interesante y bien importante es que ya se había estado hablando desde el 2014 de la vía aérea difícil fisiológica, y este es un acrónimo que es el acrónimo CRASH, que nos habla sobre los puntos más específicos para el uso de la intubación de la vía aérea difícil fisiológica, ¿no? Tenemos el C, que es de consumo, incremento de consumo de oxígeno. Para ello hay que optimizar la oxigenación, hacer una oxigenación apneica, que significa que en el momento en el que estemos intubando podamos utilizar punto de alto flujo con un CO2 alto para dar una administración durante la apnea, y tener tiempos cortos de apnea. El R, que es de right, de derecho, que es la insuficiencia ventricular derecha. Muchas veces nos estamos preocupando por las resistencias vasculares sistémicas, por el gasto cardíaco, pero no pensamos en el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho es súper importante. Y algo que tenemos que tener mucho en consideración es que el ventrículo derecho empieza a fallar porque una de las cosas que es, o es que aumentan las resistencias pulmonares, o la segunda es que hay un desacople venoventricular. El desacople venoventricular es porque disminuye la cantidad que llega de sangre al ventrículo derecho. Cuando hacemos, por ejemplo, el uso de los medicamentos anestésicos, se vasodilata, se venodilata, y entonces hay una mayor cantidad de volumen en la periferia y no a nivel central, y eso provoca una disminución, por supuesto, del acople no hay un acoplamiento venoventricular, mejor dicho, y por supuesto no hay mayor precarga ventricular derecha, y con ello puede estar bajando mucho nuestro gasto cardíaco, ¿no? Por supuesto, y también disminuye el EQ, que es importante para mantener una saturación adecuada. La A de acidosis en CRASH, corregir los problemas subyacentes, minimizar el tiempo de apnea. Por supuesto, mientras más nos tardamos en intubar a un paciente, más el paciente está en apnea. Por supuesto, no elimina el CO2, el no eliminar el CO2 pueden haber cambios en el pH. Y
mantener la mayor ventilación por minuto. Esto es ya posteriormente intubado el paciente, ¿no? Y antes, pues por supuesto, en el caso, por ejemplo, del paciente con COVID, pues lo que minimizamos es el tiempo de ventilación asistida, ¿no? De hecho, pues la secuencia de intubación rápida, pues no lleva a la ventilación con presión positiva. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos otras estrategias para oxigenar al paciente con COVID, ¿no? Una de las cosas que es importante también es la saturación, y es que hay que optimizar la oxigenación, y esto sí es básico en el paciente con enfermedad por COVID. Y es que nosotros muchas veces, yo categorizaría a los pacientes que intubamos como dos. El que sea el paciente que intubamos en unas mejores condiciones, no quiere decir que el paciente, por supuesto, está sano, está crítico, pero es un paciente que está saturando con más de 90, que es un paciente que no ha tenido hipotensión, que es un paciente que sí tiene indicaciones para intubación, pero es un paciente que no tiene problemas de saturación. Entonces, al no tener esos problemas de saturación, pues no es una intubación más que terapéutica, es una intubación para que lleve una ventilación mecánica y que esta ventilación mecánica proteja el pulmón, se pone a descansar el pulmón y tengamos una menor alteración en cuanto a nivel pulmonar. Entonces, hay otro tipo de intubación en el paciente con COVID que es de rescate, y es que todo paciente que luego nos ha tocado intubar, lo vemos saturando 60, 50%, 40%, y ya de entrada sabemos que se va a poner feo la situación, ¿no? Y entonces en ellos la preoxigenación, me ha tocado preoxigenarlo con mascarillas a 15%, no saturan a 15 litros por minuto, perdón, una mascarilla bolsa reservorio, no aumenta la saturación. Les ponemos la mascarilla facial con un poco de presión para que él mejore para que disminuya la posibilidad de metástasis, pero inclusive con ellos en este tipo de pacientes que ya están saturando muy bajo con una pues no, que quisiéramos optimizarlos, ya el tiempo de espera ya pasó, ¿no? Muchas veces nos ha tocado ver que en ese afán de retrasar la intubación lo más posible, que yo creo que todos tratamos en alguna forma de hacerlo, porque nos ha tocado estar rebasados, no ha habido ventiladores, pero luego ya llega el momento en el que tenemos que intubar a estos pacientes, ya están saturando muy mal, ya tienen un pulmón muy fibrótico, ya tienen aumento de la resistencia de vasculares pulmonares, ya tienen alteración en el ventrículo derecho, y pues bueno, ahí la intubación se hace mucho más compleja, y no porque el paciente tenga una vía aérea anatómica difícil, sino porque fisiológicamente es muy complicado poner en una inducción al paciente, posteriormente ventilarlo, ¿no? La hipotensión y el volumen. Aquí una cosa que sí les voy a recomendar muy importante es que en el caso del paciente con COVID nos olvidemos del volumen. Y yo me acuerdo mucho que los maestros de urgencia decían, un paciente que llega mal, grave, al estado, ahí a choque, canalízale 2 días. Yo creo que esta sigue siendo la máxima, pero antes canalizábamos 2 días para luego pasar una carga. Eso lo tenemos que olvidar. Sobre todo en el paciente con COVID, es un paciente que tiene una alteración en la membrana alveolo-capilar, está muy abierta, y si nosotros le ponemos líquidos, vamos a encharcar más. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes sí es tener 2 vías, sí colocar las 2 vías, pero una vía de periférica de preferencia de alto flujo, con un J-code, ya sea naranja o gris, lo utilicemos única y exclusivamente para la administración de vasopresores, sobre todo de norepinefrina. Y si el paciente viene con hipotensión, pues empezar a pasar perfusión. Hay unos artículos que ya han observado, han demostrado que el uso de los vasopresores por vía periférica son seguros, que no, el paciente no, la mayoría de los pacientes que se utilizó vasopresores por vía periférica no tuvieron ninguna complicación, o el porcentaje es muy bajo de complicaciones, y sobre todo se relacionaba a que la canalización no estaba bien realizada, que estaba pues con fuga, con cierto tipo de fuga, que se había pinchado tal vez ahí en la vena, que no se había hecho una buena canalización.
Entonces, en este tipo de pacientes, por supuesto, si hay fuga del vasopresor, sí puede haber ahí alteraciones a nivel. Es que si la concentración del vasopresor, sobre todo de la norepinefrina, es menor a 20 microgramos por kilo, pero por mililitro, perdón, entonces va a ser mucho más sencillo y por eso ahorita les voy a presentar una dilución que yo utilizo en quirófano y para los pacientes que yo voy a intubar que tienen COVID, siempre la preparo y que sé que está útil ya sea para bolo o para perfusión por vía periférica. Entonces, todo paciente se le puede pasar vasopresor, ya sea por vía periférica, siempre de preferencia que sea en una vía única y exclusivamente para vasopresores y que sea la concentración de menos de 20 microgramos por mililitro. Pero aquí yo les traigo otra ayuda cognitiva para que ustedes se lleven y es sí utilizar este crash, el acrónimo de crash, recordar del consumo, del ventrículo derecho, de la acidosis, de la saturación y la hipotensión. Pero le vamos a agregar dos cosas en COVID, en el paciente con COVID-19. Y le puse así, para que nos ayude esas ayudas cognitivas, crash COVID, co de cronotropismo, de gasto cardíaco y de ETCO, ¿ok? Porque estos tres aspectos nos van a llevar a una disminución, ya sea del gasto cardíaco, de la precarga ventricular derecho, y una cosa bien importante que siempre observamos con los pacientes con COVID. Nosotros nos tardamos un poquito más en la intubación y el paciente se bradicardiza en segundos. De hecho, nosotros les administramos el fentanilo, que ahorita lo vamos a ver, que dosis utilizamos, y el paciente desatura rapidísimo y baja la frecuencia cardíaca rapidísimo. Y como todos ya sabemos que el paciente, en estas intubaciones de un paciente que pues lamentablemente no se ha podido optimizar de forma adecuada, pues estos pacientes van a bajar muchísimo la frecuencia cardíaca en un periodo muy corto de tiempo. Es rapidísimo, es impresionante como hemos visto, ¿no? Entonces, por eso recordar de COVID, por cronotropismo, ¿no? Del gasto cardíaco y que van a ser importantísimos en la monitorización del paciente. Y BID, por el uso de videolaringoscopio, ¿no? El videolaringoscopio utilizado en manos expertas va a ser tiempos muy cortos de intubación, muy rápido, y eso nos ayuda muchísimo porque el paciente no tiene hipoxemia y por lo tanto no se bradicardiza, ¿no? Entonces, de esa forma podemos optimizar muchísimo más rápido la oxigenación y muchísimo más rápido podemos proteger a ese corazón de la hipoxemia, ¿no? La hipoxemia en verdad se presenta muy rápido. Entonces, para ello muchas veces tengo ya en pacientes que veo que la saturación está muy baja y no se puede optimizar esa saturación, siempre cargo ya, tengo lista metropina. Inclusive en alguno de ellos he valorado si está muy alta la frecuencia cardíaca. Esto es meramente un consejo personal, no he visto alguna evidencia de ello, pero si tiene menos de 100 en un paciente que está con saturación de 60 y no lo pude optimizar, yo sí prefiero administrar dosis bajas de atropina, porque sé que en el momento en el que me induzca va a bajar muchísimo la frecuencia cardíaca y luego eso es lo que nos condiciona el paro cardíaco. Entonces, recordar esta mnemotecnia, esta ayuda cognitiva que nos ayuda para el momento de estar frente al paciente y pensar en la vía difícil fisiológica como crash COVID. Y bueno, una cosa que es súper importante también es saber utilizar bien nuestros medicamentos en la vía aérea difícil fisiológica. Tuvimos una gran escasez de medicamentos, por supuesto tenemos una gran variedad de ellos, pero la mayoría de veces yo no tenía disponible que es el etomidato y la ketamina, que son los más cardioestables, cada uno tiene sus características. Por ejemplo, el etomidato causa supresión de la glándula suprarrenal, y esto es por supuesto muy negativo en el caso de los pacientes con COVID. La ketamina, por supuesto, es un excelente inductor porque es relativamente cardioestable, genera antinocicepción también, o sea, así decimos analgésico, mejor dicho, antinocicepción, pero aumenta las secreciones de forma rara. Y el que más frecuentemente utilizamos es Propofol. Y el Propofol yo lo utilizo en este tipo de pacientes, pero a dosis más bajas. Estoy utilizando dosis de 0.5 miligramos por kilo o 0.3, dependiendo del paciente si está consciente o no está consciente. La gran mayoría de veces que utilizamos el Propofol y nos causa hipotensión es porque sobredosificamos al paciente. Lamentablemente hemos padecido muchas cosas, pero
Si tuviéramos, por ejemplo, una monitorización electroencefalográfica con BIS, podríamos estar observando cómo están estos pacientes electroencefalográficamente previo a la inducción anestésica y con base en ello poder dosificar el propofol de tal forma que nos lleve a una adecuada disminución de la actividad electroencefalográfica frontal con el BIS, perdón, con el BIS, pero a su vez no nos cause tanta depresión. En verdad que hemos utilizado dosis mucho más bajas, a 0.5, a 0.3, el paciente queda con inconsciencia y hemos visto menor cantidad de eventos deleterios, sobre todo cardiovasculares. Entonces, la mayoría de veces sí es hipotensión, sí genera hipotensión, pero es secundaria que lo sobredosificamos. El etomidato ya habíamos hablado, el midazolam tarda muchísimo tiempo, si no hay otra opción, pues hay que utilizarlo. Y bueno, el tiopental, pues la verdad es que nunca lo utilicé en pacientes clínicos y no tuve afortunadamente la necesidad de utilizarlo, ¿no? Pero el portafolio es el que utilizamos. Generalmente para preparar los medicamentos siempre lo pongo en una jeringa de 20, ¿no? Como también un tipo cognitivo, una ayuda cognitiva para este tipo de pacientes. Ahora, en los relajantes neuromusculares, pues el de elección o el que utilizamos mayor es el Rocuronil. La verdad es que a nivel institucional y a nivel de también en mi práctica privada con los pacientes con COVID, pues siempre he utilizado Rocuronil. No ha habido desabasto, afortunadamente, de Rocuronil, pero las dosis son altas, las dosis, ¿no? Son 4 dosis efectivas 95, que equivale a 1.2 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, y generalmente con eso nos lleva a muy buenas condiciones de intubación, similares a la de la succinilcolina y sin efectos adversos de la succinilcolina, ¿no? Los pacientes con el uso de succinilcolina, pues ahí hay sus efectos adversos que tienen, que es que hace mioclonía la succinilcolina, y al hacer mioclonías, pues puede consumir más el oxígeno, recordar la monotonía crash, que era consumo de oxígeno. Entonces, eso nos lleva al consumo de oxígeno y más rápido a la desaturación. También tener cuestión importante de la hipercalemia, de los pacientes que tienen hipercalemia en la succinilcolina lo eleva. Entonces, el relajante neuromuscular de elección siempre va a ser el Vecuronium. Y otra de las opciones que hemos tenido es el Vecuronium, ¿no? Pero el Vecuronium, utilizarlo a dosis de 1 miligramo por kilo, y hay quienes se pueden utilizar dosis priming, que es un miligramo antes de la inducción, de la administración de los medicamentos, para cortar el tiempo de latencia del Vecuronium, ¿no? Pero bueno, lo que siempre va a estar recomendado es el Vecuronium. Lamentablemente, pues, he sabido que algunos compañeros han tenido que incluso sacar de ahí del baúl de los recuerdos el Pancuronio, ¿no? Entonces, medicamentos que ya, pues, nunca había visto yo. La anticoncepción en medicamentos, yo creo que la elección es el fentanilo, ¿no? Preferencia siempre tenerlo, utilizar de dosis de 3 microgramos por kilo. Siempre recordar que puede generar bradicardia en los pacientes. El fentanil es más cardioestable en ese aspecto, no genera tanta bradicardia, pero sí hay que considerar ese aspecto. Un paciente con por debajo de 80, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez administrado el fentanilo va a bajar rapidísimo la saturación. Es impresionante también los tiempos que nos da esta enfermedad. En verdad que se ha cambiado mucho los conceptos de vía aérea difícil fisiológica y anatómica en el paciente con COVID. Si no, por ahí se decía que lidocaína, yo a partir de observar las bradicardias que se me generaban con la lidocaína, traté de evitar los menos fármacos posibles para generar menor alteración a nivel cardiovascular, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta aquellos escenarios, como les comentaba, ¿no? El paciente que hace una intubación de rescate, un paciente que está saturando 70 o 60%, y el paciente que se le indicó una intubación a la que le llaman intubación temprana, y ese paciente puede ser una intubación mucho más planeada, ¿no? Por ejemplo, en ese paciente generalmente lo he visto que tiene ventilación mecánicamente pasiva, punto de 20 flujos, y tiene una mecánica ventilatoria más alta, pero ello, antes de la intubación podemos administrar dexmedetomidina, que es excelente en paciente crítico. Podemos empezar a administrar la dexmedetomidina previo a la intubación, con unos 10 minutos incluso de anticipación.
y luego ya el paciente más sedado nos va a hacer bajar mucho los requerimientos de fentanilo y de propofol, del relajante. Pero en este tipo de pacientes que es más planificada la intubación, que se optimizó adecuadamente, que tenemos más posibilidades, pues hay que darle todas las herramientas, ¿no? Y sobre todo hemos visto en los últimos meses que lamentablemente no sé si sea una tendencia nacional, y no se podemos platicar al final de la ponencia, pero hemos visto más pacientes jóvenes, ¿no? 30, 37 años, 40, 45 años, pacientes muy jóvenes que pues a ellos hay que darle todas las posibilidades, que una vez con indicación de integración, pues lo mejor es tener las herramientas posibles para darle las mejores herramientas que pues, este paciente salga adelante, ¿no? Los medicamentos contra crash COVID, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre a la mano la atropina. La atropina va a ser una aliada importante cuando está la bradicardia, e inclusive ya les había dicho yo la recomendación que les hago, los pacientes que están con frecuencias cardíacas menor a 100, que tienen ahí una saturación por debajo de 80, que los pacientes yo siempre les pongo atropina porque la bradicardia es rapidísima. Y siempre cargo, siempre genero una adrenalina que para otra ayuda cognitiva le llamo la 20-20. Lo que hago es tomar el miligramo de la adrenalina, llevarla a 20, de esos 20 mililitros, nada más quedarme con un mililitro y volver a forarla a 20, por eso le llamo la 20-20. Eso, la dilución que nos va a quedar es de 2.5 microgramos mililitro. Y eso nos va a poder posibilitar que son dosis muy bajas, pero nos va a poder elevar también la frecuencia cardíaca. Si están pensando en que no quieren aumentar mucho el consumo de oxígeno con la atropina, pues sí se puede administrar la adrenalina en dosis muy bajas de 2.5 microgramos, 5 microgramos, 10 microgramos, y es un bolo, es escosis dependiente. Entonces ustedes la pueden utilizar porque solamente dura cierto tiempo, ¿no? Entonces, es también muy útil, yo siempre la llevo preparada, la tengo preparada para mis pacientes que voy a intubar que están críticos, ¿no? Ya sea para inducción anestésica, un paciente con COVID o no COVID, o inducción de secuencia de intubación, inducción rápida, un paciente con COVID, ¿no? Ya en un paciente que estamos viendo que va a caer un paro cardíaco, podemos administrar los 10 mililitros, que estaría equivaliendo más o menos a unos 20 kilogramos más o menos. Ahí por ahí hablan en algunos artículos que las dosis preparadas son de 50 microgramos, también se pueden utilizar. Yo he utilizado la administración de 10 mililitros de esta jeringa que yo hago, y si yo veo un aumento de la frecuencia cardíaca que me lleva a tomar decisiones en cuanto al manejo del paciente, ¿no? Esto es lo que les hablaba sobre el caso del uso de la norepinefrina por vía periférica. Esta es una forma en la que yo personalmente la preparo porque se me hace muy práctica y también tiene muchas ayudas cognitivas. Recordar que en el paciente con diario difícil se toman decisiones difíciles. Con diario difícil se toman decisiones difíciles. Y uno es la velocidad de nuestra respuesta ante la urgencia es solamente ante la capacidad de predecir los eventos adversos. Es decir, que lo tuvimos que haber preparado antes. O sea, yo no voy a poder actuar rápidamente y eficientemente si no lo he previsto antes. Entonces, ya sé que un paciente con COVID se debe potenzar, pues lo pienso antes y prevengo ese efecto que voy a observar y ya tengo todo listo. Por eso tengo listo mi atropina, tengo listo mi adrenalina y tengo lista mi norepinefrina. ¿Cómo la preparo yo? 250 mililitros, una solución glucosada, pongo 2 miligramos. Esto me va a llevar, aforado por supuesto, me va a llevar a que esta solución tenga 8 microgramos por mililitro. Entonces, está muy baja la dilución, de tal forma que va a poderse pasar por vía periférica. La conecto a una bomba y yo inmediatamente la pongo a 15 mililitros hora. Eso me va a dar para un paciente de 70 kilogramos, más o menos, una infusión de 0.03 microgramos por kilogramo minuto. O sea, yo ya tengo todo más o menos estandarizado en mi mente para luego tomar decisiones, ¿no? Entonces, estos pacientes que están críticos, yo lo pongo así, 15 mililitros hora, y voy titulándolo, ¿no? Pero otra cosa que me ayuda es que ese paciente, si lo veo que tiene una hipotensión severa, que está en la hipotensión importante, de forma importante, lo que hago es tomar 10 mililitros y le paso un mililitro, le paso 8 microgramos, la dosis de bolo.
de norepinefrina es de 4 a 8 microgramos. Es una excelente dosis para poderla pasar al paciente y que mejoren las resistencias vasculares y sobre todo que generen la venoconstricción y mejore el acoplamiento venoventricular que va a llevar la precarga ventricular derecha y mejorar el vehículo del paciente, ¿no? Entonces, esta forma en la que yo preparo es una forma muy útil y sobre todo, por ejemplo, en quirófano nos evita muchos problemas porque yo esa misma la puedo pasar en bolo, la puedo pasar por perfusión por vía periférica, la puedo pasar por vía, ¿cómo se llama? Por vía central. Entonces, en un paciente que llego con COVID, ya traigo mi videoanismoscopio, mi tubo, mi equipo de succión, ya completamente mi EPP puesto, traigo cargado metropina, mi adrenalina 2.5 microgramos por mililitro y mi solución de norepinefrina 2 miligramos en 250 y ahí voy tomando para pasarle bolos de 8 microgramos en mililitro para mejorar la presión. O en dado caso, canalizo dos vías, una la dejo para medicamentos y la otra para pasar norepinefrina. Y vamos nada más aquí a ver algunas cosillas ya rápidamente para que pasemos al área de respuestas y preguntas que me encantaría que habláramos un poquillo. La pletismografía es un elemento súper importante y bien valioso. Por ahí vemos, por ejemplo, la morfología de la onda pletismográfica nos puede hablar de cómo están las resistencias vasculares. Entonces, en un paciente en donde la amplitud está baja y no le damos la muesca, esta muesca que estamos observando aquí, esta muesca que es la muesca de diástole, ese paciente tiene una vasoconstricción. Y vean, por ejemplo, aquí el ejemplo que tenemos. Este es un paciente no COVID, pero es un paciente que tiene una amplitud baja y la resistencia está elevada, pues el paciente tiene 148. Por ejemplo, tiene una onda en el tercio inferior, y bueno, este tiene unas resistencias vasculares pues más acordes a un paciente normal, pero veamos que en esta curva la amplitud está muy alta y se separa la onda diastólica. Vean cómo está separado. Es cuando se separa, el paciente está en vasodilatación. Entonces, este tipo de cuadro nos ayuda muchísimo. Este es un cuadro que tomé del maestro Monares y que se obtuvo de los estudios del trabajo del maestro Guzmán, un argentino que ha hecho mucha investigación sobre la pletismografía, y utiliza la pletismografía para saber cómo están las resistencias vasculares, y vean esta característica, dependiendo de las características de la onda de pletismografía, nos va a decir cómo están las resistencias vasculares. Vean, por ejemplo, aquí que está separada la onda diastólica, que corresponde a un paciente con hipotensión por vasodilatación, ¿no? Y bueno, aquí este es un ejemplo. La mayoría de lo ideal es que pudiéramos tener esta monitorización, que es electrocardiograma, pletismografía, electroencefalografía frontal y eco y presión arterial, pero pues sabemos que muchas veces los monitores que tenemos no son los más adecuados, ¿no? Pero quiero que vean, por ejemplo, este paciente, ¿no? Algo que es muy importante que ustedes también sepan es que para nosotros podemos usar una herramienta muy fácil para predecir que un paciente hemodinámicamente está crítico en un paciente con diarrea difícil fisiológica. Y es el índice de choque, por ahí lo habrán escuchado en urgencias obstétricas, ¿no? De ahí sale, que es la división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Cuando está por arriba de 1, el paciente aumenta su tono y mortalidad. Cuando está por arriba de 0.8 antes de intubarlo, el paciente necesita ser optimizado hemodinámicamente para poder hacer una intubación. Porque si yo lo intubo con por arriba de 0.8, ese paciente va a tener un colapso hemodinámico. Entonces, a recordar el índice de choque. Entonces, aquí podemos ver que el paciente tiene un índice de choque cercano a 1, tiene frecuencia cardíaca de 90, tiene una presión arterial cercana de 90 y tiene un eco de 22. No es normal, por supuesto, ¿no? Podrían decir algunos, es por la frecuencia cardíaca, pero esto es lo que quiero que ustedes vean. Quiero que vean aquel tiempo en el que vamos acercando. 11:54 el paciente. Pasamos al segundo. El paciente baja la presión, la frecuencia cardíaca, pero mantenemos el índice de choque en 1. Muchos podríamos decir, mira, ¿no? Así como si el paciente estuviera cargando el mundo, ¿no? Pero no está aguantando nada, el paciente sigue en choque. Y vean cómo el paciente empieza con algo que se llama variabilidad de peso pletismográfica, es decir, la amplitud baja.
Esto es entonces algo de que el paciente puede ser respondedor a precarga. Pero cuando pensemos en que es respondedor a precarga, puede ser precarga por deficiencia de volumen o por alteración del acoplamiento venoventricular. Y vean cómo bajó de 22 a 20. Entonces, este paciente está bajando tanto su distribución central, es decir, tanto la precarga ventricular derecha, que entonces está haciendo que llegue menos volumen a los alveolos y por lo tanto eliminas menos CO2. Entonces, por eso les decía que no nada más nos ayuda a intubar al paciente y saber que está bien intubado, sino también nos puede ayudar muchísimo a que tengamos una monitorización hemodinámica. Entonces, nos habla de que el paciente evidentemente está en estado crítico, pero empezamos a administrar aquí, al paciente le administramos 8 microgramos de norepinefrina, porque este paciente, el problema ahí era un problema de distribución, no era un paciente que estuviera alterada su volemia, sino era un paciente que tenía alterada la distribución y por eso se afecta la precarga. Mejoramos las resistencias, ustedes vean cómo ya empieza a haber dos ondas, una onda de sístole y una onda de diástole, a diferencia, perdón, de la pasada onda. Aquí no tenemos la muestra diastólica, pero aquí sí la tenemos. Y vean cómo el eco también aumenta. Bueno, aumenta también porque bajamos la frecuencia respiratoria, pero de 20 a 31 es muchísima la diferencia, ¿no? Entonces ya empezamos a bajar el índice de choque también. Si vemos 70 de frecuencia cardíaca entre 80 de presión arterial sistólica, también lo bajamos de forma importante. Y vemos la secuencia. Con 8 microgramos, con otros 4 microgramos, el paciente ya mejoró su índice de choque, ya este paciente ya está por debajo del 0.8, y vean cuánto subió el eco, hasta 37, quiere decir que el acoplamiento venoventricular mejoró muchísimo. Y otra cosa que vemos es que cuando el acoplamiento venoventricular está alterado, pues este paciente va a tener también una alteración del VQ y por lo tanto va también a bajar la saturación. Y vean cómo este paciente, con el hecho de hacer modificaciones hemodinámicas, administrar el bolo de norepinefrina, mejoramos también esta saturación del paciente, mejoramos su presión arterial y mejoramos su estado hemodinámico, ¿no? Y pues, bueno, pues estas siguen siendo las mismas. Esta es otra imagen en donde quiero que observen, por ejemplo, esta variabilidad que es importante, una frecuencia cardíaca de 112 y una presión arterial de 115, podríamos decirle, tiene una adecuada índice de choque, bueno, una adecuada presión, pero porque está por arriba de los 93, pero la frecuencia cardíaca está alta. La presión arterial, si nosotros dividimos entre la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, nos da por arriba de 1. Entonces, este paciente sí está chocado, pero la causa de choque es un choque obstructivo. En este caso es de carácter distributivo. Bueno, pues hasta aquí parte de lo que les quería hablar sobre la vía aérea anatómica y fisiológica. Son dos conceptos muy importantes. Espero que sea de utilidad recordar ¿cómo se llaman? Las ayudas cognitivas que tenemos para tomar decisiones. Y pues les agradezco mucho su atención. Espero que les pueda ayudar alguna de las cuestiones que hemos hablado acá. Y pues espero sus preguntas con mucho gusto.